Entonces, bueno, voy a aclarar algunas cosas, pero no tiene sentido que de una clase y después tenga que volver a repetir, ¿no? Voy a aclarar solamente algunas cosas y bueno, lo dejaremos para la semana que viene. Es importante que se asistan a las clases, porque ya no queda mucho tiempo para finalizar el semestre, ¿no? Entonces, por el final están corriendo en que no tienen tiempo para hacer las cosas, ¿no? Pero las clases hay que asistir, o sea, si se dijo que se iniciaba este día lunes las actividades, entonces, bueno, se supone que se debe asistir a las clases, ¿no? Bueno, déjeme compartir aquí algo. Fíjense, como ya hemos abarcado mucho del, del proyecto, ¿no? De PHP, sí, sí. El punto es que eh, no, no puedo esperar a que todo el mundo, o sea, se supone que cada quien tiene su responsabilidad, ¿no? Tienen que asistir a las clases. No sé si tienen clase a las 8, bueno, tienen que levantarse temprano los días que tienen clase. Eh, pero bueno, ya sé otra cosa. Vamos a enfocarnos aquí ahorita, que quiero que por lo menos los que asistieron hoy eh, les quede claro, ¿no? Que yo tomé un correo que le pasé a Gabriela, que creo que Gabriela está por ahí conectada ahorita. Cuando ella me preguntaba que quería adelantar algo de su proyecto, ¿no? Y que qué pasos habían que dar, ¿no? Parece que esa pregunta fue muy importante porque es verdad, o sea, hemos abarcado mucho sobre PHP, pero no hemos aclarado específicamente cuáles serían los pasos que ustedes deberían ir haciendo ya para ir adaptando su proyecto de la fase uno, o sea, el semestre pasado, a ¿no? Entonces, bueno, tomé ese correo que le pasé a Gabriel y eh, lo resumí aquí, ¿no? Para que entonces tengan claro qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Fíjense que ya tenemos o ya ustedes tienen, ¿no? Una parte adelantada de su proyecto, porque ya la parte de HTML, JavaScript y CSS está lista, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaría hacer? La parte de conexión a base de datos con PHP y PDO, que era lo que estamos viendo cuando finalizamos en diciembre. Ya la próxima semana, entonces, en detalle vamos a repasar esa parte de de PDO y ya les va a quedar claro qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para darle dinamismo a su proyecto individual. Pero básicamente es que si usted, por ejemplo, cuando evaluamos la fase uno de su proyecto, el semestre pasado, usted debía crear unos formularios, ¿cierto? Y en esos formularios, bueno, esos formularios, ahorita en este semestre se le va a dar vida, o sea, esos formularios ahora van a hacer algo, ¿no? Eh, Van a registrar datos en una base de datos, se van a poder consultar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué pudiera ir usted adelantando ahorita? ¿No? O qué debería hacer, o cuáles serían los pasos que usted debe seguir para eh, construir entonces esa segunda parte, ¿no? O esa fase final de su proyecto individual. Entonces, bueno, fíjense, el punto uno dice, basado en el proyecto individual y los formularios que tiene creados, ¿no? Se debe construir la base de datos y tablas para su proyecto individual, ¿no? Ese es el objetivo de este semestre, ¿no? Ya nosotros vimos la parte de SQL y vimos cómo se construía con PHP una estructura de tablas, ¿no? Los que están viendo base de datos conmigo también, ¿no? Van a ver eso, pero ya nosotros lo adelantamos aquí en programación, ¿no? Entonces dice, se puede crear el modelo entidad-relación y luego el modelo relacional. Entonces, fíjense, ya nosotros en base de datos vimos modelo entidad-relación y hoy, bueno, si hay asistencia,
vamos a ver el modelo relacional, o sea, vamos a convertir ese modelo entidad-relación en un modelo relacional. Ya luego con ese modelo relacional nosotros podemos construir las tablas de la base de datos, porque básicamente es un reflejo de ese modelo relacional, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo digo que ese diagrama, ¿no? En la entidad-relación, se va a solicitar, o lo voy a solicitar, lo voy a evaluar, ¿no? Aquí en programación. Y también yo pido, ¿no? Y que evalúo también, pido un diccionario de datos. También en base de datos vimos la parte de diccionario de datos, qué es lo que debe contener, etcétera, etcétera. Y entonces eso también se evalúa. Entonces, fíjense, ya de su proyecto, usted puede ir adelantando el punto uno. Usted puede ir ya construyendo, ya nosotros vimos esa parte acá. Usted puede hacer sus modelos y una vez que tenga esos modelos, los convierte en una base de datos, ¿no? Ya teniendo su base de datos, que va a ser que el reflejo, obviamente, de los formularios que usted tenga en su proyecto individual. Después que usted tenga eso, ¿no? este, lo que vamos a hacer es crear, ¿no? Bueno, el paso 2 aquí era crear la estructura física de la base de datos, ¿no? O sea, que en el paso uno creamos el modelo eh, básicamente conceptual y en el punto 2 se crea la estructura física de la base de datos, ¿no? Entonces, modelo conceptual y lógico en el paso uno y el físico se construye en el punto 2. Está aquí, lo podemos hacer con HPM y Admin, ya vimos cómo se hacía, ¿no? Hicimos bastante ejercicio sobre eso. Y ya por último, fíjese, se debe crear por cada tabla una clase PHP por cada una de las tablas que te cree en su proyecto, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver acá, o ya lo vimos, pues ya vimos cómo en diciembre vimos cómo se creaban clases en PHP. Entonces, ya te puede crear una clase de cada una de sus tablas que creó en su base de datos. ¿Qué va a contener inicialmente o por ahora esa clase PHP? Bueno, va a contener atributos y los métodos básicos que también vimos, que son los métodos get y set por cada atributo, ¿no? ¿Qué van a hacer esos atributos? Bueno, van a hacer cada uno de los campos que usted, cuando creó sus tablas, colocó en su base de datos. Entonces, si te creo tres tablas, entonces te debe hacer una clase de PHP con cada una de ellas que tenga básicamente simplemente la definición de los atributos y los métodos get y set. Entonces, fíjense, haciendo estas tres cosas, o estos tres puntos que están acá, ya te lleva bien adelantado su proyecto, ¿no? Porque una vez que ya se tengan las clases creadas, ya vamos a ver que es bien sencillo conectarse, si se tiene claro cómo funciona la librería PDO. Inclusive tenemos nosotros, o yo les coloqué un ejemplo que no lo hemos explicado, lo vamos a explicar este, este semestre, y tienen ya una base ahí, o sea, tienen un programita básico que tiene todo lo necesario para crear entonces la interacción entre los formularios de su proyecto con una base de datos. Entonces, bueno, por ahí se pudieran guiar. Pero esta parte, ¿no? Esta parte que ven, estos tres puntos que se ven acá, es importante que ya los vayan realizando de modo tal de que no los agarre al final eh, eh, muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya tenemos todo esto hecho, ya es mucho más fácil porque lo que nos faltaría sería eh, crear la lógica, pues, la lógica para que entonces cada formulario, cuando yo le diga, por ejemplo, que cree un registro, entonces lo registre realmente en la base de datos. Si le doy a un botoncito, por ejemplo, de consultar, bueno, que me consulte los datos y me los muestre en el. Bueno, todo eso lo vamos a aprender acá, pero esta parte es importante que ya la tengan adelantada.
Y así, entonces, bueno, al final no tienen mucho que hacer, sino simplemente la lógica. Y la lógica, como les digo, aparte que la vamos a explicar acá, también van a tener un ejemplo funcional, ¿no? Que usa la librería PDO y que tiene unos formularios que hacen todo el trabajo, ¿no? La validación y hacen también el registro, la consulta, modificación, etcétera, en la base de datos. Entonces, bueno, ya tendrían por ahí algo adelantado. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Es bueno que esto les quede claro, porque sí van adelantando, como les dije, y tienen como que un orden en que van a hacer las cosas, ¿no? Este sería el orden en que usted debe ir trabajando ya la fase final de su proyecto individual. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre esto que hablamos ahorita, dígamelo, pero eh, esto básicamente ya lo vimos, ¿no? En- tanto aquí en programación como en base de datos. Si hay alguno de los que está aquí que no está viendo base de datos conmigo, bueno, en mi canal de YouTube igualito están los videos de las clases de base de datos. Las pueden ver y por lo menos para la creación del modelo antirrelación y la clase que vamos a ver hoy, si hay quórum, ¿no? Si hay gente, si hay participantes, vamos a ver el modelo relacional y entonces ahí van a ver cómo entonces podemos convertir ese modelo de entidad-relación en un modelo relacional y después ese modelo relacional básicamente es el reflejo de las tablas que usted va a tener en su base de datos, ¿no? Entonces ya vamos a ver esto, toda esa parte. Entonces, bueno, se pega muy bien la asignatura de base de datos con nuestro proyecto porque vamos viendo en sí eh, todas las etapas que se involucran a la hora de la creación de un proyecto, ¿no? Que puede ser web o puede ser una aplicación para teléfono o puede ser una aplicación de escritorio. O sea, no está casado con... O sea, para cualquier desarrollo se debe hacer todo esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? De hecho, en su proyecto individual, sociotecnológico, deberían hacer lo mismo. Entonces, bueno, díganme si tienen alguna pregunta sobre esto. Y si no, bueno, nada, la semana que viene, espero que entonces sí se conecten y damos el repaso de lo que vimos de PDO en diciembre y, y seguimos entonces ya explicando el ejemplo. Ya, bueno, terminaríamos con la parte de PHP con PDO una vez que ya finalicemos todo. Y nos quedaría ver solamente algunos tópicos especiales, ¿no? Ya puede ir trabajando con su proyecto. Recuerden que básicamente toda la evaluación va a estar enfocada en lo que usted desarrolle de su proyecto individual. De ahí yo voy a sacar varias cosas, ¿no? Aparte de los diagramas que ya les dije que los voy a pedir por acá y la estructura de la base de datos. eh, Van a tener algunos... Todo está basado en el proyecto. O sea, voy a ponderar eh, el proyecto en varias fases, o sea, lo voy a subdividir en varias fases y de ahí voy a sacar la calificación que usted va a tener al final del proyecto. Entonces, bueno, dígame si tienen alguna pregunta y si no, bueno, lo dejamos hasta aquí y ya la semana que viene entonces seguimos pues con esta parte. No, bueno, fechas no hay. Por aquí están preguntando que si hay alguna fecha para entregar eso. Bueno, fechas no hay, pero recuerden que por lo menos si ya ustedes van adelantando estos tres puntos que yo les puse acá, ya tienen el camino andado, ¿no? Les faltaría muy poco por realizar. Entonces, por lo menos debería ser, la entrega debería ser por lo menos una semana antes de que finalice el semestre, mínimo, para que me dé chance de tomar esos proyectos, revisarlos con calma, ¿no? Entonces, bueno, póngase a sacar cuenta y vemos que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo pienso que
hay que ponerse las pilas y asistir a las clases para no evitar, para evitar entonces estar pidiendo clases por inasistencias y no les quede todo para última hora, ¿no? Pero si adelantan esto, ya tienen bastante adelantado, ¿no? Entonces, bueno, vayan trabajando con eso. Entonces se hace rápido, esto no se hace, ya ustedes tienen ya todo su formulario hecho, ya tienen su proyecto también hecho, entonces es que lo que queda es hacerlo, vayan haciendo los diagramas y una vez que tengan los diagramas hechos ya van a ver que eh, hacer la estructura física de la base de datos básicamente es el mismo modelo relacional. Entonces no va a haber muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, em, vayan adelantando lo más que puedan acá y no van a tener problema para entregar ya su fase final, ¿no? Ahí entonces vamos a evaluar, bueno, todo, ¿no? O sea que si usted no entrega su proyecto, prácticamente está aplazado, ¿no? Porque si no entrega nada, no tengo nada que evaluar. Sí, preocúpese por ir adelantando lo más que pueda y así no lo agarra al final, ¿no? Desprevenido la entrega del proyecto, ¿no? Pero sí, debería ser. Yo no sé cuándo finaliza el semestre, creo que el 20 y algo. Entonces, bueno, fíjense, si termina el 20 y pico de febrero, tenemos básicamente un mes, que no es nada. Me parece que ese semestre lo acortaron demasiado. Entonces, imagínense. Sí, exactamente. Esos tres puntos. Modelo entidad-relación, después lo pasa a relacional, que es una tontería, eso lo vamos a ver hoy. Y el diccionario de datos básicamente es el reflejo el diccionario, ya sería, fíjense, cuando tú construyes ya las tablas con PHP que tienes la estructura, ¿no? Ya creada con el dominio, que serían los tipos de datos para cada uno de los campos, ya puedes crear el diccionario de datos, porque básicamente lo tienes ahí. Y PHP te lo da. Entonces, sí, serían esos diagramas. Y por último, bueno, ya si tienes, obviamente, si tienes creadas las tablas, esas tablas se pueden convertir en clases de PHP. ¿Y que van a tener esas clases PHP? Exactamente lo mismo. La clase PHP se va a llamar igual que la tabla y cada uno de los campos que se crearon en esas tablas van a ser atributos de esa clase. Entonces, lo único que tendrías que agregar ahí serían los métodos get y set por cada uno de los atributos de la tabla. Por ejemplo, si creaste tres tablas, en tu base de datos, se supone que debes crear tres clases de PHP y son exactamente, o sea, es lo mismo, porque básicamente las clases son las que van a permitir manipular exactamente los datos que tenemos en la estructura de datos. Entonces, por eso es que se construyen y es lo mismo. Si la llamaste, por ejemplo, usuario, te puedes crear una clase llamada usuario. Si la clase usuario o si en la tabla usuario tienes un ID de usuario, un nombre y un correo, entonces obviamente la clase debe tener ID de usuario, nombre y correo. O sea, es lo mismo, es exactamente igual. Y bueno, y simplemente le crean los atributos y métodos. Eso lo pueden ir adelantando. O sea, no dejarlo para última hora. Si ya tienen eso adelantado, ya, ya lo que queda es la lógica. Y lo de la lógica que le estoy hablando sobre PDO y la conexión con una base de datos, si por ejemplo, en el ejemplo que yo les voy a dar porque ya tienen ahí, ¿no? Que vamos a explicar, eh, tiene una clase que ya tiene todos los métodos que se necesitan para consultar, modificar, eliminar, etcétera, y editar. Y una vez que ya tienen eso, ¿no? Que tienen una clase que está funcionando bien, ya lo demás es exactamente igual, salvo que lo que va a cambiar
son obviamente los campos, ¿no? Y el nombre de la tabla, pero básicamente los procesos, el CRUD, ¿no? Que es el crear, leer, eliminar y consultar, son los mismos en cada uno de las tablas y lo que varía es el nombre y obviamente también el nombre de los campos, ¿no? Pero en sí el procedimiento es el mismo. Entonces, bueno, si te entendió cómo se, por ejemplo, cómo se inserta un registro y cómo se modifica, bueno, si lo hace para una clase, es lo mismo para las dos clases siguientes, ¿no? Entonces no tiene ningún problema, siempre y cuando le quede claro. Entonces, sí, básicamente son estos tres puntos que estamos viendo acá en pantalla, lo que usted necesita para ir adelantando. Ya lo demás, bueno, obviamente, todo ese código, toda la lógica de PDO tiene que ver con las clases PHP que usted cree porque es el reflejo de lo que usted tiene en su base de datos cuando la cree. Más nada, eso es todo. Entonces, bueno, adelante eso y así, ven, va a ir relajado para final de semestre cuando se le vaya pidiendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a hacer. Entonces, bueno, nada. La semana que viene, entonces vemos bien PDO, repasamos otra vez lo que es la clase PDO y vemos el ejemplo. Y vemos cómo el ejemplo entonces crea un registro en la base de datos, cómo lo modifica, cómo lo elimina y cómo lo edita. Entonces, ya. Una vez que se ve cómo se estructura esa rutina, ya usted puede comenzar a hacer su proyecto. Es darle vida a su proyecto, pues, a su formulario, que sus formularios hagan algo, que registren, que consulten, que eliminen. Listo. Entonces, su proyecto individual pasa de ser un proyecto estático a un proyecto dinámico, porque ahora ya conecta con una base de datos, ¿no? Ese es el objetivo. O sea, bueno, fíjese todo eso, inclusive le sirve para su proyecto sociotecnológico también. Todo eso que vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? No, no. Bueno, al final, si tienes alguna duda, me escribes, ¿no? Si tienes, por ejemplo, estás haciendo algún diagrama o, no sé, tienes dudas por la creación de algún cuando estés creando la estructura de la base de datos, tienes algún problema, me vas escribiendo y yo te voy orientando, ¿no? Pero la idea es al final corregir todo de una vez, ¿no? Eh, no es necesario que me envíes ya todo hecho, sino si tienes alguna duda lo vas haciendo y me vas preguntando, lo vas corrigiendo y punto, listo. No hay necesidad de lo... Es más, bien sencillo, no hay muchas cosas que pudiera causar problemas, ¿no? Y recuerden que obviamente todas las clases están también en mi canal de YouTube y si tienen alguna duda, por ejemplo, oye, no, se me pasó, no me acuerdo cómo, por ejemplo, creé mi modelo en tierra relación, bueno, me voy para el canal de YouTube, veo la clase de modelo en tierra relación y veo, ok, ahí tengo todo explicadito en detalle, entonces, bueno, lo hago. Eh, les va la clase de hoy de modelo relacional les va a aclarar muchas cosas, ¿no? Eh, Vamos a ver que básicamente ese modelo relacional lo vamos a convertir exactamente en una tabla de la base de datos. Entonces, se van a aclarar muchas cosas que hasta ahora no se tenían claras, ¿no?
por lo menos en la parte conceptual del diseño de la base de datos. Una vez que ya tengas ese claro, te va a ser muy fácil crear la estructura de datos porque ya tienes la herramienta, ya sabes cómo crear tu modelo relacional que al final se va a convertir en el modelo físico de la base de datos. Entonces, bueno, también van a tener ese material ahí en mi canal para que vayan analizando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, y entonces la semana que viene vamos con todo con PHP y PDO. Explicamos el ejemplo y ya usted por ahí ya puede ir trabajando con su proyecto, ¿no? De una vez. Entonces, bueno, hablen con sus compañeros, señores. Deben asistir a las clases. Si no asisten, entonces no tenemos mucho tiempo para estar eh, perdiendo clases, ¿no? Entonces, ya no es por mí, ya es por usted. Sí, bueno, esperemos que los de base de datos se conecten hoy, ¿no? O sea, porque la clase de hoy es importante para esta parte también de lo de su proyecto, ¿no? La conversión a... Ajá, ok. ¿Tienes alguna pregunta, Ronnie? Hazla porque se me está acabando el tiempo aquí. Si tienes alguna pregunta ahí, la respondemos rapidito. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, nada, hacemos eso. La semana que viene seguimos con la parte de PHP con PDO, pero que haya asistencia para que podamos cubrir la clase. Explicamos todo lo que se necesita para conectarnos con la base de datos, pero es la lógica, fíjense que eso es la lógica, lo que estoy diciendo. PDO va a ser la lógica con que nosotros vamos a conectarnos con la base de datos, pero estos tres puntos que ustedes ven aquí es básicamente, yo pienso que lo que lleva un poquito más de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, adelanten esto que tengan aquí y ya la lógica, basada inclusive en el ejemplo, que lo voy a explicar también, entonces por ahí se guían, ¿no? También, y me pueden preguntar a veces, por eso no hay problema. Entonces, bueno, nos vemos la semana que viene por acá, pero verlos en base de datos sí están viendo la clase conmigo hoy.